Dígame, ¿puede usted vivir así? ¿Desea un mundo que se ha convertido en un matadero por demagogos que no tienen sentido de culpa? Cuando la culpa es expulsada por la irreverencia, simplemente no se puede vivir. El doctor Zacarías ha comprometido su vida a llevar el mensaje de Jesucristo a los pensadores y a quienes toman decisiones alrededor del mundo. Él combina de manera singular el evangelismo con la apologética cristiana como un vehículo para que el Espíritu Santo abra las ventanas de la mente a las verdades eternas de Dios. Bienvenido y bienvenida a Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías, autor y apologista cristiano. Hoy continuamos con la serie titulada El espectro acechador de la culpa. El Dr. Zacarías identifica 3 sentimientos en particular que no son de ayuda. Nuestra reacción ante la culpa determina si vamos a aprender de nuestros errores o nos engañamos a nosotros mismos para creer que nada de lo que hacemos está mal. Ahora, acompañemos al Dr. Zacarías para la segunda parte de este mensaje. Abramos juntos la Biblia en el libro de Juan, capítulo 4. Estamos tratando el tema de la culpa y he titulado este mensaje El espectro acechador de la culpa. Es un fantasma que no se va. ¿Qué es este espectro de la culpa? Veamos en Juan 4, el versículo 4. Como tenía que pasar por Samaria, esto es Jesús, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso, llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo, «Dame un poco de agua». Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, «¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana?» Contestó Jesús, «Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua que da vida». «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado?» «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed», respondió Jesús, «pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna». «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla». «Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá», le dijo Jesús. «No tengo esposo», respondió la mujer. «Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad». La culpa se ha convertido en la piedra angular de la neurosis de nuestro tiempo. Así que por más que tratemos de erradicar la ley moral, el comportamiento neurótico todavía permanece y la culpa está ahí. La contradicción con la que vivimos tratando de descartar un absoluto y después tratando de librarnos de la culpa real como es. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cuál es el trasfondo filosófico con el que debemos abordar esta verdad bíblica? Me gustaría abordar esto lo más rápido y conciso posible en términos de lo que la Biblia dice sobre la culpa. En primer lugar, la Biblia asegura claramente en el Salmo 8, cuando el salmista dice, «Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios». Lo que realmente dice aquí es que Dios ha hecho al ser humano, como una traducción moderna dice, un poco menor que Dios, o un poco menor que los ángeles. En el hebreo original dice, con una carencia muy pequeña de Dios en la humanidad, así es como los has creado. Y cuando veo los cielos con toda su gloria, toda su majestad y toda su belleza, me pregunto, ¿qué hay en mí como ser humano para que me pongas atención? Cuando estaba estudiando en la Universidad de Cambridge, mi profesor de ciencia fue John Polkinghorne, uno de los principales físicos cuánticos de su tiempo. Él es el autor de un libro llamado Un Mundo,
y escribió un libro de física cuántica, además de muchos libros. Es colega de Stephen Hawking, quien fue titular de la cátedra lucasiana de matemáticas en la Universidad de Cambridge. Su famoso libro, Una breve historia del tiempo, es familiar para muchos. Y aquí está John Polkinghorne, uno de los principales físicos cuánticos que llegó a conocer a Cristo en los últimos años, y en su libro titulado Un mundo dice esto: cuando usted medita en la creación, y cuando medita en este mundo, es tan fascinante, tan complejo, tan maravilloso y tan perfectamente tejido en su diseño. Él dice: mire, si usted estuviese en los primeros días de la formación del universo, las tasas de expansión y contracción tendrían que ser tan precisas y el margen del error tan pequeño que sería el equivalente de apuntar a 3 centímetros cuadrados a una distancia de 20,000 millones de años luz al otro lado del universo y darle justo en el blanco. Aquí está hablando un físico cuántico. La exactitud en el radio de la expansión y contracción debería ser tan preciso y el margen de error tan pequeño que es como apuntar a un objeto de 3 centímetros desde 20,000 millones de años luz de distancia y darle justo en el blanco. Cuando estaba en Sudáfrica dando unas conferencias en la principal universidad de Johannesburgo, el astrónomo David Bloch mostró la foto de una diapositiva que la NASA le había enviado, y esa diapositiva tenía 100,000 millones de estrellas en una foto. Él dijo que si comenzamos a contarlas una por segundo, estaría ahí por 2,500 años. No podía evitar pensar en este versículo de las Escrituras que dice: también hiciste las estrellas. En este gran esquema, con toda la maravilla de la sabiduría, es por eso que la Biblia dice que su eterno poder y deidad son visibles claramente. Pero, ¿realmente podemos creer que el tiempo, más materia, más oportunidad han creado nuestro cerebro? Y lo que el salmista dice es: ¡qué grande es tu creación! ¿Cómo puede ser que tú te fijes en mí? Y la respuesta que nos da la palabra es porque somos creados a la imagen de Dios. Somos creados a la imagen de Dios, diseñados para reflejar su gloria. Y cuando pienso en la imagen de Dios, me vienen a la mente al menos 2 cosas. Pienso en la capacidad moral y la fortaleza de la autodeterminación. La capacidad moral nos ayuda a ver que si alguien está torturando bebés, sabemos que está mal. No tiene que realizar una encuesta estadística de cuántas personas piensan que eso está mal. Así que cuando ve que una mujer es victimada, abusada y violada, usted sabe que está mal, que es una invasión de algo sagrado. ¿Cómo puede ser sagrado si es pura materia? La única manera en la que, según la Biblia, esto puede ser sagrado es porque es el templo del Dios viviente. No está bien que sea invadido por algún acto rapaz, pero aquel que posee ese cuerpo lo atesora como un templo, algo muy sagrado. Así que la imagen está ahí, la gloria reflejada está ahí, y mientras yo le hablo, le digo que el concepto de la moralidad, el bien y el mal, es imposible de erradicar ahí. Esa es la razón por la que uno de los mayores filósofos judiciales de nuestro tiempo, Mortimer Adler, profesor de jurisprudencia y leyes en la Universidad de Illinois por años y coeditor de una serie de 55 volúmenes de grandes libros del mundo occidental, este gran filósofo judío llegó a la conclusión lógica después de décadas de estudio y entregó su vida a Jesucristo. Él dijo que no hay otra manera de explicar esta conciencia moral que tenemos en nuestras vidas que ir a quien dio las leyes morales. Entonces, ¿cómo lidiamos con la culpa? Si la capacidad moral está ahí, ¿por qué descartamos la culpa? Tenemos 3 reacciones y estas son las razones. Primero, vemos que la culpa es expulsada por la irreverencia, y cuando usted analiza esto, descubrirá que simplemente no se puede vivir con esto. Si la culpa es expulsada constantemente por la irreverencia, se dará cuenta de que simplemente no se puede vivir con esto. Recuerden el primer libro de la Biblia, cuando Caín asesinó a su hermano Abel, y Dios se acerca a él y le pregunta: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le responde: ¿acaso soy el guarda de mi hermano? No sé dónde está. Él ya lo había asesinado, y Dios le dice: Caín, vas a ser un nómada errante por el resto de tu vida,
porque la voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. Caín estaba tratando de expulsar el sentido de culpa por irreverencia. No sé dónde está y no me importa, él no es mi responsabilidad. Regrese ahora a la solución final. Ahora, esta no es la imaginación de un escritor, esto fue real. En 1960, un grupo de cazadores de nazis, encabezado por uno de los principales hombres del Mossad, Peter Malkin, descubrió que quizá el fugitivo nazi Eichmann estaría en Argentina junto con Mengele y comenzaron su jornada. Mengele se les escapó por el margen de algunas horas, y después, si usted lee el libro Una casa en la calle Garibaldi, ve la forma fascinante en la que rastrearon a Adolf Eichmann hasta su casa en la calle Garibaldi, ahora que ya era un anciano. Después del arresto de 1960, 32 años después, Peter Malkin decidió hablar sobre ello. Él mantuvo silencio por 32 años porque no podía hablar de cuánto pesaba esto en su corazón, porque él había visto a uno de sus seres queridos, a un pequeño niño, que fue asesinado por Eichmann. En el periódico Jerusalem Post pude conseguir una entrevista que le hicieron con la prensa y Malkin contó su historia. Cómo rastrearon a Eichmann cuando lo vieron regresar en un autobús una tarde y lo siguió repetidamente hasta que estableció su patrón y después, con 3 pequeñas palabras: «Un momentito, señor». Ellos le arrastraron a un lugar oscuro, cubrieron su boca, lo metieron en un automóvil y se lo llevaron rápidamente de ahí. Peter Malkin cuenta que mientras conducían, su propia mano temblaba. Él era un hombre grande que sostenía a quien ahora era un anciano. Su propia mano temblaba porque esta era la primera vez que había visto a Eichmann tan cerca y sin su uniforme de oficial, y comenzó a recordar los días en los que su ser querido había sido cruelmente asesinado por este oficial. Y él dijo: «Cuando retiré mi mano de su boca, lo más impactante para mí era que él se veía como un ser humano común y corriente. No había nada distinto en él. Y mientras yo observaba su casa por muchos días, me di cuenta que él se había vuelto a casar y tenía un pequeño hijo rubio con ojos azules que solía esperar detrás de la puerta hasta que su padre regrese a casa». Y Peter Malkin le preguntó si aquel era su hijo. «Sí», él le respondió. «Usted sabe, yo tenía un ser querido. No recuerdo si era primo, hermano o qué parentesco tenía con Peter Malkin, que también era un niño pequeño, rubio, con ojos azules, y él dice: «Usted lo mató, usted lo mató». ¿Cómo puede dar amor a un niño pequeño así y asesinar a otro de esta forma? Él cuenta que hubo un largo silencio, y Eichmann solo se volteó para mirarlo y le dijo: «Es que él no era judío, mi hijo no es judío. Debía haber una solución final, deshacerse de la fuente de la ley moral». Y Malkin termina ese artículo diciendo: «Lo más sorprendente, en mi entrevista con Eichmann no había ni un rastro de culpa, ninguna culpa en absoluto». Dígame, ¿puede usted vivir así? ¿Desea un mundo que se ha convertido en un matadero por demagogos que no tienen sentido de culpa? Cuando la culpa es expulsada por la irreverencia, simplemente no se puede vivir. Podemos hablar de esto de todas las maneras que queramos. Recuerdo haber compartido en una reunión en Atlanta, y sin que yo lo supiera, estaba ahí presente un oficial de las Naciones Unidas. Él se acercó después, me habló, me invitó a almorzar y me dijo: «Yo escribo discursos para políticos y líderes de las Naciones Unidas, y de hecho, estábamos involucrados en escribir un discurso para el nuevo orden mundial». Y le dije: «Permítame ver si comprendo bien. ¿Usted escribió el discurso para el nuevo orden mundial?». Y yo quería ser cuidadoso porque él iba a pagar el almuerzo. Él dijo que sí. Entonces le dije: «¿Puedo preguntarle algo?». Me dijo que claro, y dije: «¿Tomó prestada esa frase de las ideas utópicas de H.G. Wells sobre un nuevo orden mundial?». Él pareció un poco avergonzado y dijo que sí. Entonces le dije: «Pero H.G. Wells se retractó. En su último libro, H.G. Wells se retractó de ese nuevo orden mundial del que habló y esperaba. La mente, al final de su juicio, no es más que un grito hacia una pared.
Él dijo que nada va a funcionar, la naturaleza humana no va a cambiar. Entonces le sugerí que lea a Jean-Paul Sartre, el existencialista francés de la década del 1960, cuya ideología era el tema de conversación en toda universidad estadounidense y en todo el mundo. Él fue el padrino ideológico del movimiento Ancala, que resultó en la matanza de millones de su propio pueblo y el mismo Sartre. Aquel notable ateo existencialista, en su lecho de muerte, dijo: «No volveré a considerar la posibilidad de un mundo sin un designio. No funciona. Lo he documentado en mi libro». Y su señora dijo que le había tomado la demencia senil. Cuando usted descubre que simplemente no se puede vivir así, esa es la razón por la que, según leemos en su palabra, cuando los hombres construían la Torre de Babel y decían: «Hagámonos un nombre para nosotros mismos», Dios entonces confundió sus idiomas, porque si estaban unidos en sus lenguas, también lo estarían en el mal y la rebelión. Y ahora, tal como sucedió hace siglos, es la primera vez en la historia que todos hablamos el mismo idioma, el que ya no es proposicional, sino visual. Esa es la razón por la que quizá vemos que el infierno está desatado y la culpa es expulsada por la irreverencia. Simplemente así no se puede vivir. Cuando la culpa es expulsada por la irreverencia, no se puede vivir. En segundo lugar, tenemos la culpa sofocada por el orgullo, y eso es injustificable. ¿Recuerda a Saúl en el Antiguo Testamento? Cada vez que venía el profeta y le preguntaba por qué había hecho las cosas mal, Saúl trataba de dar una respuesta de escape fácil a la situación y decía: «Lo siento, me he comportado como un necio». Él no decía: «He pecado», sino: «Lo siento, me he portado como un necio». Él se había vuelto tan arrogante y tan orgulloso que no iba a admitir su propia culpa. ¿Ha tratado de ver a alguna persona que ha sido acusada de ciertas cosas frente a una cámara y admitirlo? Richard Dorch, quien fue colega del teleevangelista Jim Bakker, y por cierto, no digo nada de esto con el afán de juzgar, no tengo la intención de aclarar las cosas y quedar a mano. No, somos humanos, todos vivimos con luchas, pero hubo algo muy triste sobre esto. Simplemente se acumuló traición tras traición. Era casi como ser un caníbal de las almas de la gente, como dijo R.C. Sproul, y le digo que fue muy trágico. Y sin embargo, Richard Dorch hizo una entrevista con la revista Christianity Today antes de ir a prisión, que creo que fue la más directa de todas. Él era colega de Jim Bakker y dijo: «¿Sabe lo que nos pasó? Nos embriagamos demasiado con nuestra propia importancia. Ya no orábamos antes de salir en el programa». Después él le dijo al entrevistador de Christianity Today: «Yo me sentaba en esas primeras filas y miraba a seres humanos comunes y corrientes llegar para ser entrevistados, y en cuestión de minutos, delante de esa televisión, se convertían en pobres potentados, porque había limusinas esperándolos, enormes cheques como ofrendas de amor que se entregaban a su nombre, y sus propiedades y riquezas se incrementaban cada vez más sin tener que rendir cuentas a nadie». Y de alguna manera, uno anhelaba ver que alguno de los que salían en televisión agachara su cabeza con vergüenza y dijera: «Me equivoqué, traicioné a mi esposa, los traicioné a ustedes, he traicionado las leyes de la nación, les ruego que me perdonen. Voy a la cárcel, pero quiero que sepan que tengo un corazón quebrantado, he pecado». Ya sea que lo creamos o no, él anhelaba ver eso. Si es genuino, debía ocurrir, pero somos demasiado orgullosos para admitirlo. Abraham Lincoln dijo esto, y a lo mejor que algún día un político tenga que leer esto cuando asuma su alto cargo, o todos nuestros políticos deberían leerlo. Y por cierto, solo recientemente he estudiado el peregrinaje espiritual de Abraham Lincoln también, y cómo llegó maravillosamente a la fe personal en Jesucristo. True Blood escribió una historia maravillosa sobre esto, pero aquí está lo que Lincoln dijo en 1863. «Hemos sido preservados todos estos años en nuestra tierra, en paz y prosperidad. Hemos crecido en números, riqueza y poder como ninguna otra nación ha crecido jamás. Pero hemos olvidado la mano de gracia que nos ha preservado en paz, nos ha multiplicado, enriquecido y fortalecido.
Y vanamente hemos imaginado en el engaño de nuestros corazones que todas estas bendiciones fueron producidas por una sabiduría superior y virtudes que provienen de nosotros mismos. Intoxicados con nuestro inquebrantable éxito, nos hemos vuelto demasiado autosuficientes para sentir la necesidad de esa gracia redentora y preservadora. Somos demasiado orgullosos para orar al Dios que nos creó. R.C. Sproul tiene un artículo llamado «Una nación por encima de Dios». Pensemos en esto individualmente. ¿Es posible que alguien aquí sea demasiado orgulloso para admitir que ha pecado? La culpa es expulsada por la irreverencia y hace que sea imposible vivir. La culpa sofocada por el orgullo es injustificable. Y en tercer lugar, la culpa que se oculta por el temor es insoportable. Y ahí es donde veo a esta mujer samaritana en el pozo, una mujer común y corriente. Aunque estoy especulando, por la época en la que ella vivía, sospecho que fue una víctima de su tiempo y que fue victimada una y otra vez por alguien que nunca quiso tratarla bien o respetarla. No lo sé. Quizás el otro lado del argumento sea correcto. ¿Quién sabe? Pero conociendo su contexto, sospecho que era una mujer que ya nadie respetaba. Era rechazada. Étnicamente, moralmente y en cada sentido de la palabra, ella era una rechazada de la sociedad. Y no me cabe la menor duda que, cuando Jesús le pidió que fuera a llamar a su marido, ella debe haber tenido por un momento justo ese sentido de temor que entró a su corazón, e inmediatamente dejó salir las palabras, «No tengo marido». Y cuando Jesús le respondió diciendo, «Has dicho la verdad, has tenido 5, y con quien vives ahora no es tu marido», inmediatamente debe haber tenido un sentimiento de temor, y ella debe haber preguntado, «¿Qué me va a hacer? ¿El rumor se va a regar?» Ella tuvo temor. Acompáñenos la próxima semana, mientras el Dr. Zacarías concluye su estudio sobre el espectro acechador de la culpa. Si desea conocer más sobre el ministerio del Dr. Ravi Zacarías, visite el sitio web www.rzim.org. Está cargado con información actual de nuestro ministerio. Usted puede aprender más acerca del trasfondo de Ravi y sus enseñanzas, recursos para una vida ordenada y para el ministerio, e incluso conocer cuál es el próximo lugar en el que Ravi se encontrará predicando. El sitio web siempre está actualizándose, así que asegúrese de guardar el vínculo y visitarnos a menudo. La dirección nuevamente es rzim.org. Si usted prefiere escribirnos, entonces dirija su carta a esta dirección. Tome nota. RZIM P.O. Box 921-939 Norcross, Georgia 30010. Una vez más, RZIM P.O. Box 921-939 Norcross, Georgia 30010. Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías es un ministerio que tiene el propósito de ayudar al pensador a creer y al creyente a pensar, y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacarías en Atlanta, Georgia.